Hola niños, bienvenidos a la escuela dominical. El texto para aprender se encuentra en Génesis 28:14, que dice: Tu descendencia será tan numerosa como el polvo de la tierra, y todas las familias de la tierra serán benditas por ti. El tema de hoy se encuentra en la lección número 7, que se titula El padre de una nación. En los temas anteriores hablamos del hombre obediente, del padre de la fe que era Abraham. Hablamos de Sara y la promesa que Dios les dio. ¿Cuál era esa promesa? Que de ellos nacería un hijo, y Dios cumplió esa promesa cuando de Abraham y Sara nació Isaac, aún siendo ellos ancianos. Pasado el tiempo, Sara murió y la Biblia relata que Isaac creció y se hizo un joven. Entonces Abraham pensó en buscarle una esposa a su hijo. En aquella época y en aquel lugar, la costumbre era que los padres le buscaban la esposa a su hijo o a sus hijos. Abraham envió a su siervo de confianza para que éste saliera a buscarle esposa a Isaac. Dios guió a este sirviente para que encontrara a Rebeca, y ella se convirtió en la esposa de Isaac. Pasaron los años y Dios permitió que Rebeca concibiera 2 bebés, es decir, se embarazó de gemelos. Los 2 nacieron el mismo día. Estos hermanos eran muy distintos. Aunque eran gemelos nacidos el mismo día, sucedió que ellos eran muy diferentes, así como sucede que en muchas familias que los hermanos no se parecen. La Biblia relata que el mayor, que se llamaba Esaú, era muy velludo. Se interesó más por el trabajo rudo, la caza de animales y por el trabajo del campo, mientras que Jacob, el menor de estos gemelos, era un joven muy hogareño. Se dedicaba a hacer cosas en la tienda donde vivían. Hacía cosas del hogar y cocinaba. Cada padre tenía a su hijo preferido. Isaac prefería a Esaú, el primogénito. Era el mayor de los hijos varones en una familia. Según la Biblia, es el primer hijo consagrado a Dios. Y obviamente el preferido de Rebeca era Jacob. Pasaba el tiempo y todo parecía normal. Pero Dios le había dicho a Rebeca desde que ella estaba embarazada que el hijo mayor le serviría al menor. Esto lo pueden encontrar en Génesis 25:23. Todo era muy extraño. Por lo regular en aquel tiempo, el mayor, por ser el primer hijo o primogénito, era el que más privilegios tenía. Un día, cuando ambos ya habían crecido, Esaú regresó del campo de trabajar. Traía mucha hambre, y entonces miró que Jacob había preparado un sabroso guiso para comer. Entonces Esaú le pidió a Jacob que le compartiera del potaje que había preparado, pero no quiso. Jacob era muy astuto y ambicioso, y le dijo a Esaú que solo le compartiría si le daba a cambio su primogenitura. En aquel tiempo, el hijo primogénito no solo tenía privilegios, sino que en aquella época el primogénito recibía la bendición de su padre. La bendición de Isaac era muy importante, ya que Dios respaldaría las palabras que Isaac le dijera a su hijo al bendecirlo. Esaú no le dio mucha importancia e hizo el cambio con Jacob. Comió la comida que su hermano había preparado. En ese momento, o en aquel día, a Esaú no le importó, pero el día de la bendición sería muy importante. Un día Isaac mandó a hablar a Esaú y le pidió que le preparase una comida que le gustaba mucho. Se podría decir que era uno de sus platillos favoritos de Isaac. Pero ellos no se dieron cuenta que Rebeca había escuchado y se fue a decirle a Jacob. Con su ayuda, la ayuda de Rebeca, su madre, Jacob se vistió con las ropas de su hermano Esaú y se colocó piel de animal en los brazos y en la barba para que cuando Isaac lo tocara sintiera que era Esaú, ya que Isaac era de edad avanzada y casi no podía mirar. Jacob logró engañar a su padre usurpando el lugar de su hermano, e Isaac lo bendijo después de comer.
Cuando Esaú regresó del campo que había ido a cazar para hacer lo que Isaac su padre le había pedido, se dio cuenta del engaño y se enojó muchísimo, tanto que el menor de los hermanos tuvo que huir, porque sin dudarlo Esaú no se quedaría con los brazos cruzados. Jacob corrió y corrió para que su hermano no le alcanzara. Le llegó la noche en un lugar que se llamaba Beerseba y decidió dormir en aquel lugar. Jacob miró una piedra que había en aquel lugar y la tomó como almohada. Cuando descansaba, Jacob tuvo un sueño muy especial. ¿Qué creen que soñó Jacob? En aquel sueño, Jacob miró una escalera muy larga. Un extremo estaba en el suelo y el otro terminaba en el cielo. Y pudo mirar que por esa escalera subían y bajaban ángeles. ¡Qué hermoso y maravilloso sueño! Pero aún más hermoso fue que Dios le habló y le dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. Esto lo encontramos en Génesis 28:13. Dios le estaba hablando a Jacob tal como lo hacía con Abraham e Isaac su padre. Dios sabía que Jacob había mentido y robado la bendición de su hermano. Sin embargo, Dios sabía que Jacob podría llegar a ser un gran siervo suyo. Dios le dio dos grandes promesas a Jacob. La primera era que la tierra donde se encontraba sería suya y de su descendencia, es decir, esa tierra sería de él, de sus hijos y de sus nietos. La segunda promesa era que sus hijos, los hijos de sus hijos y todas las siguientes generaciones llegarían a ser una gran nación. Dios le dijo de esta manera: será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Génesis 28:14. El Señor también le prometió que iría con él y lo protegería. Entonces Jacob se despertó y supo que Dios estaba ahí en ese lugar y tuvo temor, porque sabía lo que significaba. Muy temprano se levantó y colocó la piedra que le había servido de almohada y derramó aceite sobre ella y le llamó a aquel lugar Betel, que su significado es casa de Dios, porque ahí había tenido un encuentro con Dios. Jacob prometió que si Dios lo cuidaba como le había dicho, el Señor sería su padre y regresaría a construirle una casa. En conclusión, niños, la Biblia nos enseña que todo se cumplió, cada una de las promesas que Dios le hizo a Jacob. El Señor se tomó su tiempo para mostrárselas y también cambió la vida de Jacob, de tal manera que Jacob y Esaú se reconciliaron y se perdonaron. Dios no se fijó en lo malo que era Jacob, sino miró lo bueno que podía hacer con él. Dios también perdonó a Jacob y cambió su nombre de Jacob, que significaba engañador, por Israel, que significa príncipe de Dios. Y formó de él una gran nación, que hasta nuestros días lleva su nombre. Actividades de repaso. En el cuaderno del alumno deberás realizar las siguientes actividades. Actividad número 1. Subraya las respuestas correctas. Y la actividad número 2. Ilumina el siguiente dibujo. Muchas gracias por su atención, niños. Esta fue la lección número 7, que se tituló El Padre de una Nación. Esperando que sea de bendición para cada uno de ustedes, niños. Que el Señor les bendiga.